Hola y bienvenidos nuevamente a tu canal Infectoguía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la infección por el hantavirus, este virus que está causando un brote en un crucero que está cruzando el Atlántico y la alerta sanitaria a nivel mundial que ha generado. La infección por hantavirus es un virus ARN que se transmite a través de la exposición de la orina y excrementos de ciertos roedores. Estos roedores se encuentran en ciertas áreas geográficas determinadas y son portadores del virus que no enferman pero transmiten la enfermedad. Se divide en dos síndromes clínicamente diferentes que ocurren en diferentes áreas geográficas. El síndrome cardiopulmonar por la infección por hantavirus, que sobre todo es en el continente americano, y la infección por hantavirus que produce la fiebre hemorrágica con insuficiencia renal que se da en el continente de Euroasia, sobre todo en Asia del Este. Tiene una alta mortalidad, aunque los contagios tienen una incidencia más baja. La cadena de transmisión se produce a través de la exposición primero por las excreciones de los roedores infectados que eliminan el virus activamente. Estas excreciones se secan y quedan, digamos, en partículas que luego a nivel del polvo se aerosolizan y se suspenden en el aire cuando se entra, digamos, a estas ciertas áreas. Y luego lo inhala el ser humano, los aerosoles contaminados y permite que el virus entre en el tracto respiratorio. A nivel de la epidemiología global, vemos que en las Américas está el síndrome cardiopulmonar, que es sobre todo en el centro-sur de Estados Unidos y en el extremo sur de la cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina. En cambio, la fiebre hemorrágica por hantavirus se produce sobre todo en Euroasia. Los casos que más, digamos, han reportado es en el este de China y en la península de Corea, aunque ha habido brotes en otras áreas también. ¿Qué es lo que pasa? La infección por virus produce una inflamación dentro del capilar sanguíneo, del vaso sanguíneo. Esta inflamación hace de que haya un aumento de la permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la pared del vaso sanguíneo se vuelve más porosa y por lo tanto se filtra el agua desde dentro del vaso sanguíneo hacia afuera y produce edema. Además, esta inflamación hace que las células dentro de la sangre se inflamen y empiecen a alterarse funcionalmente, sobre todo las plaquetas, que produce que se agrupen y formen trombos y por lo tanto hay un consumo de plaquetas y una bajada del nivel de estos. La cronología de la enfermedad va a empezar con la exposición del ser humano hacia esas excreciones y hay un periodo de incubación en donde el paciente está asintomático, no tiene síntomas, el virus está empezando a replicarse y esta fase puede ser de hasta 8 semanas, por lo tanto no necesariamente tiene que verse una exposición reciente. Posteriormente pasa a una fase prodrómica. ¿Qué significa esto? Que empiezan a tener síntomas inespecíficos, sobre todo la fiebre, un cuadro gripal fuerte, síntomas respiratorios inespecíficos que pueden llevar de entre 2 a 7 días, una semana más o menos, pero lo grave viene aquí, cuando pasen a la fase cardiopulmonar. Y esta fase, en la evolución de la fase prodrómica a la fase cardiopulmonar, puede ser abrupta, puede ser súbita, en transcurso de un día o incluso en horas, y se va a caracterizar por este aumento de la permeabilidad de los capilares, salida de líquido hacia afuera con edema a nivel pulmonar, una insuficiencia respiratoria con un colapso circulatorio y un colapso cardíaco. En ese momento es cuando el paciente necesita una terapia intensiva para un soporte ventilatorio y circulatorio muy urgente. Cuando el paciente pasa esta fase y logra sobrevivir a esta fase de más gravedad, pasa a la fase de convalecencia que se caracteriza por una recuperación lenta que puede llevar meses, hay una resolución progresiva del edema, de la recuperación de la función de los riñones y pues el paciente puede quedar con un cansancio crónico, un dolores musculares, pues que también se caracteriza a otras infecciones víricas que tienen cierta gravedad. Esta fase prodrómica, el problema que tiene es que al no ser de fácil identificación como que es del hantavirus, pues produce síntomas inespecíficos. El punto crítico es en la fase, digamos, de la fase cardiopulmonar, el colapso del edema pulmonar con la insuficiencia respiratoria y luego el colapso circulatorio que produce lo que se llama un shock cardiogénico, que es la falta de fuerza del corazón para poder, digamos, mantener los niveles de tensión dentro de la circulación óptimos. Además, esto agravado hacia esta disfunción, digamos, de las células de las plaquetas
que se aglutinan entre sí, forman trombos y hay un desgaste y un consumo de las plaquetas. El paciente necesita terapia intensiva muy rápidamente en esta situación. ¿Cómo podemos sospechar clínicamente de que un paciente pueda tener una infección por hantavirus? Pues tienen que confluir los tres datos más importantes. El haber estado en una zona epidemiológica donde ha habido reporte de casos o presencia de roedores, estos síntomas inespecíficos que conllevados a la situación epidemiológica nos pueden hacer suponer de que los síntomas inespecíficos pero gripales de una infección vírica puedan ser secundarios a una infección por hantavirus y evidentemente pues si ya entra en una fase de síntomas respiratorios o colapso circulatorio, inmediatamente puedes relacionar, digamos, estos tres aspectos para hacer el diagnóstico con una alta sospecha de un síndrome cardiopulmonar por hantavirus. En cuanto al diagnóstico, a nivel de laboratorio van a haber también unos criterios inespecíficos, pero que se producen en la infección por hantavirus, que es el consumo de plaquetas, por lo tanto, bajo recuento de plaquetas, un perfil, digamos, de los glóbulos blancos muy específico, con un linaje mielocítico característico, la presencia de inmunoblastos, que es más del 10% de linfocitos activados, que es característico de ciertas infecciones víricas, y a esto se le va a sumar una confirmación definitiva que es por serología, que es la medición de anticuerpos dirigidos contra el hantavirus, y lo que últimamente nos da el diagnóstico definitivo es la PCR positiva para el hantavirus, que detecta trozos moleculares del ARN viral que son pues definitivos para confirmar la infección por el hantavirus. ¿Qué tenemos que hacer? Pues inmediatamente una atención en un centro hospitalario que tenga terapia intensiva, ya que el paciente pueda necesitar ventilación mecánica, soporte circulatorio con drogas vasoactivas muy específicas o incluso soportes más avanzados como es la oxigenación por membrana extracorpórea o la diálisis en el caso de que el paciente entre en un fallo ya multiorgánico, respiratorio, cardíaco y renal. Y hay que evitar dar fluidos en exceso para evitar empeorar el edema y lamentablemente pues no hay antivirales específicos para combatir el virus. El tratamiento es de soporte para intentar evitar el colapso, digamos, multiorgánico que se puso en esos pacientes. Y en cuanto a antivirales, no existen tratamientos específicos diseñados. La ribavirina se intentó utilizar, pero no ha demostrado eficacia en ninguno de los ensayos clínicos que se han estudiado. Hay que prevenir, lo primero, cuando uno se va a exponer a ciertas áreas geográficas o lugares en donde pueda haber este contacto con estos roedores, hay que intentar tener una ventilación de estos sitios y si vamos a entrar en esas zonas y tenemos que hacer algún tipo de limpieza, pues utilizar todas las medidas de protección, métodos de barrera, como uso de guantes o mascarillas para evitar los contagios. ¿Qué es lo que está pasando en el brote en el crucero actualmente? Pues es un crucero que ha partido de Ushuaia, donde una de las teorías es de que algunos pasajeros han estado en excursiones en cuevas o en sitios donde han estado en contacto con estos roedores y como la fase de incubación es larga, que pueden llegar hasta ser 6, 8 semanas, han abordado, digamos, el crucero sin síntomas y han desarrollado los síntomas durante el viaje. Actualmente hay 7 casos, 4 confirmados, 3 muertes, 1 en terapia intensiva y otros 3 casos sospechosos en los cuales pues están mandando las muestras a analizar para poder tener, digamos, los resultados inmediatamente y pues tener una respuesta conjunta de varios países. Actualmente el crucero ha atracado en el puerto de Cabo Verde, en donde se están haciendo todos estos análisis y toma de muestras y se está confinando a los pacientes con síntomas que se han observado que tienen fiebre alta o síntomas gastrointestinales inespecíficos y pacientes que puedan necesitar una terapia intensiva para poder derivarlos inmediatamente bajo todas las medidas de protección. En resumen, hay que tomar en cuenta que el virus se encuentra en ciertos vectores como los roedores que se encuentran, digamos, en ciertas zonas geográficas, el mecanismo de transmisión, ¿vale? A través de la exposición de estos roedores. Y en el caso de una cepa concreta, que es el virus del hantavirus de los Andes, que se ha teorizado, hay una hipótesis que puede haber una transmisión entre humanos que solamente se da en confinamientos o en contacto muy estrecho, que es lo que puede haber ocurrido en el crucero también.
el mecanismo de desarrollo de los síntomas, al saber que pues, tiene síntomas inespecíficos, pero sumado a un contacto epidemiológico nos tiene que hacer sospechar, y si hay una evolución rápida hacia síntomas respiratorios o cardíacos, inmediatamente pues un ingreso a UCI para una terapia intensiva rápida y un manejo de soporte inmediato. Y les sugiero que continúen suscribiéndose en InfectoGuía, seguir el canal, seguir las redes sociales del perfil de InfectoGuía para poder traerles toda la información necesaria de cualquier brote epidemiológico que está ocurriendo actualmente. Un saludo y los espero en el próximo vídeo.